Buenos días. Primero quisiera agradecer a los organizadores por la invitación para este evento. En esta oportunidad, el tema que voy a tratar es la maduración del ovocito. Específicamente me voy a enfocar en la adquisición de las competencias para la maduración, el reinicio de la meiosis y la competencia para el desarrollo embrionario, desde la perspectiva de la maduración in vitro de ovocitos, que es una técnica sobre la que hemos venido trabajando por mucho tiempo. Mucho de lo que voy a presentar hoy día ha sido desarrollado en el Laboratorio de la Biología del Folículo de la Universidad Libre de Bruselas, bajo la tutela del profesor Smits. Este laboratorio se enfoca principalmente en el estudio de la foliculogénesis y la ovogénesis para desarrollar sistemas in vitro de cultivo de ovocitos y folículos de mamíferos. ¿Por qué queremos hacer esto? Es porque queremos entender la fisiología ovárica e identificar factores que nos permitan determinar cómo se da el desarrollo de los folículos y los ovocitos que están contenidos dentro de ellos. Con la idea principalmente de ayudar en la oncofertilidad, es decir, en pacientes que van a ser sometidos a terapias oncológicas, ya que estos pacientes al recibir la quimioterapia o la radioterapia van a ver afectada su fertilidad y se ha reportado que en la última década las tasas de supervivencia de pacientes oncológicas ha aumentado mucho y hay una mayor preocupación por preservar la fertilidad en estas pacientes. De hecho, estas pacientes oncológicas al recibir su tratamiento con la quimioterapia o la radioterapia, se les puede someter a una criopreservación de tejido ovárico para preservar la fertilidad. Ahora, luego de que ya esa paciente se ha curado, eh, se puede, s- mm, se puede intentar restaurar la fertilidad y mayormente esto se logra a través del trasplante autólogo del tejido criopreservado. Sin embargo, también hay la opción de realizar el cultivo in vitro, pero esto aún está en investigación para poder lograr obtener ovocitos competentes en el laboratorio. Ahora, bajo estos sistemas de cultivo in vitro hay que tener en cuenta que el folículo ovárico es una unidad funcional, eh, hay una estrecha interrelación entre las células de la granulosa y el ovocito. También hay que saber que el ovocito regula el ambiente en el que va creciendo y esto va a va a depender mucho del ambiente en el cual el ovocito crece, ¿no? Si trabajamos en el laboratorio, tenemos que generar un ovocito saludable para poder tener un folículo saludable. La calidad del ovocito y de las células de la granulosa van a depender, como te lo dije, de las condiciones in vitro. Cualquier exceso en los factores como pueden ser las hormonas, factores de crecimiento, etcétera, puede afectar el desarrollo del óvulo. Y puede ser que tengamos muchos de mala calidad y creo que lo más conveniente sería tener pocos, aunque sean de buena calidad, ¿no? Obviamente no podemos olvidar que no hay mejor condición que la natural, es decir, aquella que se aproxima mucho a lo que pasa dentro del ambiente folicular en el ovario. Recapitulando un poco lo que es la foliculogénesis in vivo en los mamíferos, sabemos que el desarrollo de los folículos se da desde el estadio primordial hasta el estadio de folículo preovulatorio. Hay una etapa que es independiente de la hormona folículo estimulante y otra que más bien es dependiente de la hormona folículo estimulante. En el caso de los humanos, el tamaño folicular de un folículo preovulatorio es aproximadamente 20 milímetros. Durante todo este proceso de foliculogénesis, el ovocito se mantiene arrestado en la profase 1 de la meiosis, lo que es conocido como el estado de vesícula germinal. Y solamente cuando el ovocito llega al estadio preovulatorio, este folículo va a recibir la señal de la hormona luteinizante para reiniciar la meiosis y esto va a generar la ovulación de un ovocito maduro y el cual también es competente para el desarrollo. Ahora, cuando hablamos de la maduración in vitro de ovocitos, nos referimos en particular a este proceso en el cual se da el reinicio de la meiosis, el ovocito pasa de la profase 1 a la metafase 2 en el laboratorio. ¿Cómo se diferencia esto de un procedimiento normal? Acá tengo, por ejemplo, en el caso de los tratamientos convencionales de reproducción asistida, se tiene que, mediante la estimulación ovárica, se da el crecimiento de un folículo hasta el estadio ovulatorio. Luego se gatilla la maduración in vivo y se aspiran los ovocitos en estadio de metafase 2. Estos ovocitos pueden ser luego fertilizados en el laboratorio.
En comparación, la maduración in vitro lo que hace es aspirar folículos que son aún pequeños, es decir, están todavía en su fase de desarrollo, y que estos ovocitos requieren pasar por el laboratorio y realizar un cultivo para inducir la maduración. Ahora, esto causa que los resultados sean subóptimos, por lo cual hay que todavía trabajar mucho sobre cómo tratar este gameto para que se pueda obtener los ovocitos de la mejor calidad posible. ¿Por qué son ineficientes los protocolos convencionales de maduración in vitro? Bueno, primero porque hay una falta de conocimiento sobre las características de los folículos pequeños. Se tiende a utilizar protocolos como si fueran folículos preovulatorios. Sin embargo, hay una diferencia muy marcada entre el desarrollo que tienen los folículos pequeños y el nivel de desarrollo que tiene un folículo antral preovulatorio. Por ello, hay una heterogeneidad de los protocolos. Hay protocolos de maduración in vitro en los cuales se utiliza HCG para gatillar la ovulación en folículos que tienen entre 6 a 12 milímetros, es decir, no están preparados aún para poder ovular. Esto causa una asincronía en la maduración de los ovocitos, es decir, algunos van a reiniciar la meiosis y otros no. Adicionalmente, hay una asincronía entre la maduración nuclear y la maduración citoplasmática. Eso es algo que se tiene que corregir de alguna forma durante el in vitro y que hasta hace unos años no era posible, ¿no? Todo esto determina también que hay una señalización inapropiada del reinicio meiótico. Vamos a tener ovocitos que reinician espontáneamente la meiosis, mientras que otros van a reiniciar la meiosis de manera inducida. Hace algunos años, David Albertini hizo una especie de resumen que comparaba los eventos que ocurrían en una maduración in vivo con una maduración in vitro. Y quiero resaltar tres eventos importantes, que son el silenciamiento transcripcional, el cual es completo durante la maduración in vivo, es decir, en esos folículos que son ovulatorios, mientras que la maduración in vitro todavía existe un proceso de transcripción. También hay un problema metabólico en esos ovocitos de maduración in vitro y todo esto puede estar ligado, de hecho, a la comunicación que hay entre el ovocito y la célula granulosa. En una maduración in vivo se mantiene la conexión hasta el final, mientras que en la maduración in vitro convencional hay una pérdida de la conexión entre el ovocito y el cúmulo, y esto hace que afecte la calidad de ese ovocito que va a madurar. En el laboratorio en Bruselas hicimos un estudio en el cual evaluábamos cuál eran las características de los ovocitos que no lograban madurar durante un proceso de maduración in vitro. Básicamente lo que encontramos es que teníamos diferentes estadios de desarrollo de esos ovocitos. Muchos de ellos estaban con un estado difuso de la cromatina en el núcleo del ovocito, es decir, una cromatina que estaba abierta todavía, mientras que habían otros ovocitos que ya llegaban a una compactación de cromatina esperable para un ovocito que es preovulatorio. Estos ovocitos que no tenían todavía la cromatina compacta tenían un alto nivel de transcripción de ARN. El ovocito necesita transcribir activamente el ARN porque necesita almacenar esos transcritos que le van a ser útiles posteriormente durante el desarrollo embrional. Y hacia el final de su desarrollo en el folículo, el ovocito debe haber terminado esa transcripción. Estos ovocitos que son activos transcripcionalmente no están listos para realizar la meiosis. Sin embargo, hay otros que ya no muestran actividad transcripcional. Asimismo, observamos que habían diferencias en los patrones de distribución de las mitocondrias que hay dentro de los ovocitos. Habían, por ejemplo, ovocitos que estaban con la cromatina completamente condensada, es decir, nuclearmente estaban listos para reiniciar la meiosis, mientras que las mitocondrias no tenían un patrón más bien difuso a través del citoplasma. Mientras que un ovocito que se espera que esté listo para reiniciar la meiosis y que tenga una mejor posibilidad de generar un embrión, es decir, sea competente citoplasmáticamente, se espera que esas mitocondrias se puedan rearreglar alrededor del núcleo. Es decir, en resumen, lo que esperamos luego de un procedimiento de maduración in vitro, o digamos el ovocito ideal para una maduración in vitro, debería ser un ovocito con un diámetro bastante grande, una cromatina condensada alrededor del núcleo, que no tenga síntesis de ARN y a su vez que ya las mitocondrias se hayan migrado
hacia alrededor del núcleo, ¿no? Preparándose para el reinicio. Entonces, si hacemos un resumen de estos eventos que deben ocurrir, lo que vamos a encontrar es que el folículo que se utiliza para una maduración in vitro son folículos pequeños, que están más o menos entre 2 a 10 milímetros. Y estos folículos tienen todavía un camino por recorrer antes de poder ser ovulados in vivo. Entonces, al llevarlos al laboratorio y hacer una maduración in vitro, lo que estamos haciendo es forzando un poco de que realicen, perdón, que establezcan la ovulación in vitro cuando aún no están listos. Entre estos ocurre que están todavía en un proceso de silenciamiento transcripcional que todavía no termina. Estos ovocitos pueden reiniciar la meiosis, pero no necesariamente significa que van a completarla hasta el estadio de metafase 2. Esto se va adquiriendo progresivamente. Igual, la capacidad para poder desarrollar en embriones se va adquiriendo progresivamente y solo los folículos que son más avanzados son los que van a tener tanto la competencia meiótica como la competencia para el desarrollo embrionario. Esto indica de que no podemos utilizar un protocolo convencional de maduración in vitro para poder utilizar en estos folículos pequeños. Tenemos que establecer un sistema de premaduración en el cual logremos una sincronía entre la maduración citoplasmática y la maduración nuclear antes de intentar una maduración final del ovocito. Y para esto fue muy útil un artículo que salió en el 2011 en el cual se describía cuál era el proceso que mantenía el arresto meiótico dentro del folículo ovárico. En este modelo se plantea que las células de la pared folicular, las células de la granulosa, producen un péptido natriurético de tipo C o CNP, el cual se va a unir a su receptor en las células del cúmulo. Y este a su vez va a producir el GMP cíclico, que a su vez también inhibe la fosfodiesterasa de tipo 3A. ¿Cuál es la función de esa fosfodiesterasa de tipo 3A en el ovocito? Bien, esta fosfodiesterasa lo que va a hacer es degradar el AMP cíclico cuando se desea gatillar el reinicio meiótico. Es decir, si se produce este GMP cíclico que bloquea la fosfodiesterasa, se asegura el resto meiótico del ovocito. Y de hecho, hay todo un mecanismo dentro del folículo para mantener este arresto durante el desarrollo folicular. Uno de ellos es la producción del CMP cíclico, perdón, del CNP. La otra es la estimulación de la producción del receptor en las células del cuerpo. Esto se hace de dos formas. Una es el mismo ovocito que va a estimular la producción de este receptor vía los factores secretados por el ovocito. Y también por el hecho de que hay un incremento en la cantidad de estradiol en este folículo que está en desarrollo. Este estradiol aparentemente también induce la producción de este receptor, con lo cual hace que se refuerce este sistema de arresto meiótico que va a llevar este ovocito en un arresto de la meiosis hasta el estadio en que se gatilla la ovulación. Esto es muy importante saberlo porque los protocolos convencionales de maduración in vitro confían mucho en que, o dependen mucho de que el ovocito cuando se saca de ese folículo, de ese ambiente donde está el arresto, va a tender a madurar porque ya no tiene el mecanismo en el medio de cultivo para inhibir la meiosis. ¿Ok? Entonces, hace unos años nosotros desarrollamos un sistema in vitro justamente que se enfocaba en un sistema de premaduración donde podemos lograr la sincronización entre la maduración nuclear y la maduración citoplasmática vía la introducción de un sistema de premaduración en el cual se incluyen el CNP, el estradiol, la FSH y un factor derivado del ovocito que es el GDF9. Mediante este sistema mejoramos la tasa de producción de blastocistos en el ratón y esto se lograba básicamente porque nosotros observamos que logramos mantener las proyecciones transonales que conectan el ovocito con el cubo durante este periodo de premaduración, lo cual de alguna forma va a permitir que haya la sincronización entre las competencias que estaba mencionando. Más adelante, el año pasado, hay otro artículo que ha demostrado justamente que esto no solamente se mantienen las conexiones durante el periodo de premaduración, sino que la retracción de estas proyecciones transzonales, que sí debe ocurrir durante la maduración in vitro,
se da de una manera más lenta cuando estos ovocitos han sido sometidos a un procedimiento de premaduración bajo las condiciones de cultivo que ya les. Ahora, nosotros hemos traducido esta tecnología que logramos desarrollar en el ratón para el humano, porque creemos que la maduración in vitro puede beneficiarse de este paso de premaduración y mejorar los resultados que hasta hace algunos años les decía eran subóptimos. Esto requiere de un paso adicional que nosotros le llamamos capacitación ovocitaria previa a la maduración in vitro. Es decir, la maduración in vitro que proponemos se convierte en una maduración bifásica, ¿sí? Se obtienen aún los folículos o los complejos cúmulo ovocito de un folículo pequeño, pero estos complejos cúmulo ovocito van a pasar primero por un estadio de capacitación ovocitaria de 24 y hasta 48 horas que hemos probado, y durante este proceso se van a incluir inhibidores naturales de la meiosis, en este caso el CNP, y niveles fisiológicos de otros componentes como pueden ser la FSH o la insulina o el estradiol. Posterior a este periodo de capacitación ovocitaria recién introducimos la maduración in vitro. Lo que esto permite es que mejoramos los resultados de los folículos que se utilizan convencionalmente para la maduración in vitro y además nos permite trabajar con folículos que son más pequeños, es decir, folículos que recién están en estadios más tempranos de desarrollo. Esto ayuda a que se mantenga el arresto meiótico, se promueve durante este sistema de cultivo, se promueve la comunicación entre el ovocito y las células del cúmulo, se mejora la tasa de maduración, se mejora la tasa de embriones de buena calidad en el día 3 y ahora también tenemos un poco de información sobre blastocitos, porque se mejora los blastocitos de buena calidad. Acá tengo algunas fotografías para mostrar un poco cómo se da este proceso de capa IBM. Hemos trabajado con folículos de 2 a 8 milímetros. Estos son complejos cúmulo ovocito luego de la aspiración. Estos ovocitos están todos arrestados en la meiosis, están en el estadio vesícula germinal, y luego de un periodo de capacitación de entre 24 a 48 horas logramos mantener este arresto meiótico. ¿Ok? Este periodo es importantísimo porque es el que nos permite lograr la sincronización entre las competencias que necesita adquirir el ovocito para poder generar un embrión o un óvulo de buena calidad y un embrión de buena calidad. Posterior a este periodo de premaduración, hacemos la maduración in vitro y obtenemos ovocitos maduros, los cuales pueden ser fertilizados. Hay una serie de artículos que han desarrollado un poco más y descrito un poco más este sistema de capa IBM. Y no solo se ha utilizado para pacientes, sino también para eh, otros modelos animales, como bovinos. En resumen, lo que podemos decir, y aplica para la maduración in vitro en general y obviamente también para la capa IBM, es que la maduración in vitro tiene muchas ventajas. Entre ellas, que tiene menos consultas, la paciente debe pasar por menos consultas y menos monitoreos. Esto está directamente relacionado al hecho de que se utiliza menor estimulación ovárica, es decir, la paciente recibe menos inyecciones. Y al tener menos inyecciones también va a tener menos efectos secundarios. Todos estos 4 puntos, primeros 4 puntos, van a hacer que haya una reducción muy grande en el costo para el paciente. Entre las desventajas de cualquier procedimiento convencional, in vitro o capa IBM, está la curva de aprendizaje, es decir, el biólogo tiene que tener un conocimiento un poco más profundo de la biología del ovocito del folículo. Se necesita de protocolos operativos estándar. También hay ciertos prejuicios, esto se da a nivel clínico y a nivel de laboratorio. Hay profesionales de la reproducción humana que no les gusta mucho hablar sobre la reproducción in vitro, a veces por desconocimiento. Y también hay poca información sobre la IBM, pero hay algo que hay que resaltar, es que bajo la IBM hay un cero riesgo de síndrome de hipoestimulación ovárica, que es algo que sería muy común durante un procedimiento convencional de hiperestimulación ovárica para irse. Ahora, quiero concluir con este comentario que hizo la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva el año pasado sobre la maduración in vitro, donde ya se declara o se indica que la maduración in vitro es un tratamiento alternativo
para pacientes, en particular para pacientes con ovario poliquístico o con alta reserva ovárica, y que ya no debería ser considerado una tecnología experimental, sino más bien se debe ofrecer como una alternativa para estas pacientes. Sin embargo, todavía hay mucho por estudiar, y de hecho sería interesante ver ensayos clínicos donde se pueda hacer comparaciones entre la valoración in vitro y los protocolos convencionales. De hecho, ya hay un primer estudio que ha sido publicado el año pasado. Bueno, muchas gracias.